Lo voy a... Yo le dije al profesor, yo le digo profesor, a Juan Carlos Torre, que lo iba a presentar yo. ¿Y por qué lo iba a presentar yo? Cuando a mí me sugirieron el nombre de él para venir a hablar sobre Estado, sociedad y bien común, entonces lo fui a ver a la Universidad de Itela y me atendió gentilmente, me recibió, se sentó, me hizo sentar, todo muy bien. Empezamos a hablar y me dice, está bien, pero la respuesta es no. Cachetazo así, tuc. La respuesta es no. Bueno, yo me quedé como pollito mojado, qué pena, dije. Empezamos a charlar y me dice, pero mire, y abrió una ventanita. Abrió una ventanita. Y dije, tengo esto, justamente el título de su conferencia hoy. ¿eh? El impulso igualitario en la sociedad argentina. Y realmente me pareció importante. Pues yo ya hablé tanto de todo eso, me dice. Y la verdad que es cierto, hay alturas en la vida donde hay ciertas cosas que no quiero hablar más. Te pone en otro ámbito, en otro lugar para hablar. Y me pareció importante su aporte. Por eso, antes del panel sobre Estado y sociedad en diálogo por el bien común, yo le pedí que él viniera a compartir con nosotros esta reflexión. ¿Por qué? Porque la veo, ¿en qué sentido? En la línea de lo que veníamos hablando, es un signo de esperanza. Porque una sociedad que tiene en su ADN, como de alguna manera él lo piensa, en su ADN, tiene el concepto y la vivencia de la igualdad, ahí hay mucho para poder construir. Y qué bueno que nosotros sepamos que en nuestro ADN está el tema de la igualdad. Que no se trata de oponer a la libertad. Por eso el tema del encuentro de hoy, ¿no? Fraternidad, libertad, igualdad, van juntos. Y cómo de alguna manera la libertad y la igualdad se encarnan en un sujeto que es la persona, y eso es la fraternidad. De fondo se sustentan en la fraternidad. Sin fraternidad, la libertad se convierte en algo individualista que no ayuda al bien común. Y sin igualdad, también la fraternidad pierde. Por eso me pareció importante este aporte del profesor Torres, y muchas gracias, Torres, por venir. Gracias por la invitación, Padre Carlos. Aprovecho la ocasión de estar en Foetra para hacer un recuerdo que a mí me resulta muy grato. Uno de los grandes dirigentes del sindicato de Telefónica se llamó Luis Gay, de la década del 30 y comienzo de la década del 40. Fue parte de lo que yo llamé la vieja guardia sindical que rodeó a Perón en sus comienzos. Yo lo conocí a Luis Gay, conversé mucho con él y más tarde publiqué sus memorias. No quería dejar pasar esta oportunidad de estar en Foetra para evocarlo hoy a la distancia. Entonces, voy a hablar del impulso igualitario. A esta altura del partido yo no improviso, escribo. Tengo aquí un texto, voy a tratar de leerlo de manera que sea escuchable. Pero para ir, entonces, para ir poniendo en contexto
lo que les voy a decir, permítanme primero que les cuente una anécdota personal. Los años de la dictadura los pasé fuera del país. Pero en 1979 volví por unos meses a la Argentina. Y ya en mi viaje de regreso a Inglaterra, a donde estaba viviendo, fui a México, donde tenía muchos amigos en el exilio. Y el avión que me llevaba a México hizo una escala técnica en el aeropuerto de Lima, Perú. El capitán del avión nos dijo, son 30 minutos, es una escala técnica. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me fui al aeropuerto, me acerqué al mostrador, pedí un café, me dieron el café, tomé el café, pagué el café y volví caminando luego a subirme a la escalerilla del avión, pero en el camino me paré y dije, aquí pasó algo raro. Era toda una sorpresa lo que me había pasado, porque durante toda esa interacción breve, quien me servía el café no me había mirado los ojos. Para mí fue toda una sorpresa. Estaba frente a un mundo cultural, viniendo yo de Buenos Aires, al que no estaba acostumbrado, porque en Buenos Aires, ciertamente, quienes están abajo en la escala social, porque les toca eso, miran directamente a los ojos a los que están arriba. He ahí el gesto que condensa la marca registrada de la Argentina a ser comparada con otros países de América Latina. Esto es el igualitarismo, esa actitud que tienen los argentinos de ser y sentirse iguales. Mirar a los ojos es un síntoma de la falta de deferencia entre los de abajo y los de arriba. Según nos dice la sociología, una sociedad levantada sobre la deferencia es una sociedad donde hay una élite y una no élite. Y la no élite con frecuencia, y sin resentimiento alguno, mira a los que están arriba como teniendo un estatus superior que aceptan. Es decir, el miembro de la no élite rinde deferencia a sus superiores, porque toma como su estatus superior como parte de la naturaleza de las cosas. Así es la vida. En consecuencia acepta el liderazgo de quienes están arriba sobre cuestiones políticas, sociales, como algo normal. En estas condiciones se espera que esa actitud deferente se exprese en forma espontánea y que no tenga necesidad de ser impuesta por la fuerza. Años y años de socialización, de acostumbramiento, a una tradición que asigna a cada cual un lugar en un orden jerárquico, termina convirtiendo a la deferencia en la manifestación de una desigualdad consentida. En los hechos, pues, la deferencia es el producto de una libertad condicionada, ya que implica la aceptación voluntaria del liderazgo de la élite por parte de los que no son miembros de ella. Ahora bien, cuando echamos un vistazo a la historia social de la Argentina, como el que voy a hacer ahora enseguida, que resulta, Argentina no fue una sociedad acogedora, una sociedad propicia para que arraigara entre nosotros esa deferencia y que la deferencia se convirtiera en un eje de la psicología social de los argentinos. Para justificar esta afirmación, voy a leer a continuación varias postales históricas que he reunido y abarcan los años de la Argentina entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y comienzo con una. ¿Quién es? Este es Miguel Cané, un hombre del mundo intelectual y político de la generación del 80, que dice: ¿dónde están los viejos criados fieles que entreví en mis primeros años, en la casa de mis padres, y que nos trataban como pequeños príncipes? Y se responde a sí mismo: en ningún lado.
el movimiento de las ideas, la influencia de las ciudades, ha hecho cambiar todo. Hoy nos sirve un sirviente europeo que nos roba, que se viste mejor que nosotros a veces y que recuerda su calidad de hombre libre. En las provincias del interior, esto es fuera de Buenos Aires, allí todavía sobrevive, ¿no?, esa sociedad jerárquica. Allí todavía sobrevive esa vieja vida patriarcal de antaño. Un chileno de visita en Mendoza, en 1890, destaca, observando a la gente en la calle de Mendoza comiendo helados, que le chocaba la familiaridad llena de hábitos tan distantes a los nuestros, esa familiaridad que conduce a la nivelación de todas las clases sociales, ahí en Mendoza. Federico Rataola, español, en 1905 dice, uno de los rasgos más salientes de Buenos Aires es que no se advierte gente mal trajeada en las calles. Los obreros no usan la indumentaria típica que los hace resaltar en las calles de nuestras ciudades europeas. No usan blusas ni gorras que se ven sí en Barcelona y en París. Y ya en este mismo registro lo tenemos a un diputado, Julio Costa, que en 1914 en el Congreso dice, no puede haber aquí lucha de clases, porque no hay clases. Y la prueba de que no hay clases, sostiene nuestro amigo Julio Costa, es que en las calles no hay blusas, ni siquiera levitas, no hay más que sacos. El saco es el símbolo de la sociabilidad moderna, muy distinta de esa sociedad hierática, escalonada como es la sociedad europea. Además de estas postales, quiero traerles otra, y esta se la debemos a Edmondo D'Amicis, que seguramente a ustedes lo tienen ubicado, algunos han leído la famosa novela Corazón. Pues bien, también se ganaba la vida comentando lo que veía en el mundo, y vino a Argentina, y dijo qué cosa. Luego de visitar las colonias italianas de Santa Fe en 1885. Yo ya no reconocía en ellos los campesinos piamonteses. Las ropas, los rostros siguen siendo la de aquellos, pero todo el resto ha cambiado. Parecía que la envoltura que los tenía comprimidos se hubiese roto y se hubieran desarrollado sus facultades, su ánimo. Aquí en Santa Fe, como habitantes de una región que prácticamente habían creado ellos mismos, no parecían tener ninguna clase social arriba de ellos. En cambio, en Italia sí, sentían sobre sus espaldas todo el peso jerárquico de la vieja sociedad. Para terminar en este vistazo a la carrera de momentos de la historia, y para contraponer al lamento que mencioné recién de Miguel Cané, ¿dónde están aquellos viejos criados? Tengo aquí a un señor que se llama Martín Tau, T-O-W, algunos se recordarán en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, la Casa Tau. Bueno, vino acá, un norteamericano, a instalar un negocio, ¿y qué dijo en sus memorias? Al salir de Río de Janeiro, creía dirigirme a otra ciudad latina, donde las costumbres y la gente se parecieran, pero qué sorpresa. La capital argentina le había de parar varias sorpresas. Una de ellas, la primera fue el encuentro con el vigilante de la esquina de Florida y Corrientes, al que me dirigí para preguntarle dónde queda la Avenida de Mayo. Y me respondió con el tono brusco de un policía neoyorquino irlandés, muy lejos de la humildad benevolente del negrito estacionado en la avenida Río Branco de Río de Janeiro. Y entonces, dije, ya está, aquí me quedo. Estoy enamorado de Buenos Aires y de ese espíritu de la sociabilidad argentina. Partiendo pues de esta trayectoria que nos ofrecen estas postales, vamos a dar un paso más y digamos que la alta movilidad social que caracterizó buena parte de la sociedad argentina
a partir de finales del siglo XIX, influyó sobre la mentalidad de la población. Así se ha podido decir. Solamente aquellos que no conocen el clima social y moral que acompaña a las sociedades verdaderamente cerradas, como son muchas las sociedades de América Latina, pueden desconocer el impacto de la movilidad. La Argentina que emergió a partir de ella fue una sociedad con una fuerte mentalidad igualitaria, cualquiera que fueran las diferencias. En cuanto a ingresos, la educación, en la población, esta fue una sociedad en la que las actitudes estuvieron muy influidas por una experiencia cristalizada a lo largo de muchas décadas, según la cual todo era posible. El éxito estaba abierto para quien lo buscara. Delineado así, a grandes rasgos, el paisaje de una sociedad móvil e incorporadora, es preciso hacer dos precisiones. La primera, esa sociedad fue más visible en la región donde residían los principales núcleos de la población y que era el eje del proceso de modernización económica. Me refiero a las provincias del litoral. ¿Bien? Fuera de ellas, la persistencia de un orden jerárquico fue mayor, como son incontables las anécdotas que así lo atestiguan en Tucumán, en Salta. Una segunda precisión. Esta modalidad de interacción más horizontal en el trato social coexistió con un prejuicio hacia la población nativa criolla, que la más de las veces fue objeto de discriminación. A propósito de esa mentalidad llamada igualitarista, José Moya, un súper escritor, que ha escrito un libro súper sobre la inmigración española en la Argentina de aquellos años, fin del siglo XIX, comienzo del XX, ha dicho, el mito de mendigo a millonario o de changador a banquero que fuera ridiculizado en la época, formó parte, sin embargo, de la visión del mundo de los inmigrantes y sus familias, como sucede con la mayoría de los mitos. Pudo prosperar porque había alguna evidencia disponible a su favor. Si bien se puede discutir a la distancia cuán amplias y efectivas eran esas evidencias, lo claro es que muchos fueron los inmigrantes que las tomaron en serio y confiaron que su futuro iba a ser mejor para ellos y para sus hijos. Esa confianza tuvo la virtud de que alargar los horizontes temporales. Esto es, contribuyó de esa manera que sobrellevaran sus altibajos en la vida social mucho mejor, con un efecto adicional sobre los comportamientos colectivos. Esto es, despejó la vía al impulso igualitario que movilizó a sucesivas generaciones de argentinos a desafiar las jerarquías y los privilegios allí a donde estos se manifestaran. Con relación a lo que estoy diciendo, el historiador Fernando Devoto trajo a colación la visión de Juan Agustín García, el profesor de la primera cátedra de Sociología en la Argentina en la Facultad de Derecho, que dijo en 1922, a propósito de lo que estaba viendo, ese cuestionamiento de las jerarquías, dijo, aquí estamos viendo el triunfo del viejo aforismo criollo que late en el fondo del alma popular. Aquí naides es más que naides, nadie es más que nadie. A propósito de la cita de Juan Agustín García, un comentario, y es para destacar que ella nos dice que el aforismo criollo, nadie es más que nadie, era viejo. Eso indica que el impulso igualitario, era una actitud colectiva de larga data, que estaba vigente al momento en que ocurre la historia que yo traté de reconstruir sobre el fin del siglo XIX. Y si echamos un vistazo hacia atrás, hacia los años previos, lo podemos hacer
con una cita muy breve, se la debemos a Sarmiento. Sarmiento va a decir en mitad del siglo XIX, en su famoso libro, Civilización y Barbarie, ¿saben qué? El dogma de la igualdad ha penetrado hasta las capas inferiores de esta sociedad. Luego de este comentario voy a explorar una secuela de este principio ordenador de la sociabilidad argentina. Y para eso voy a contar un capítulo de la historia del balneario de Mar del Plata, sobre el cual he escrito un libro con la profesora Elisa Pastoriza. Afortunadamente es un libro que pronto se va a volver a reeditar. Y digo lo siguiente: construido hacia 1885 para servir de solar veraniego a las clases altas, el balneario de Mar del Plata se convirtió muy pronto, en una aspiración de los prósperos sectores medios. Ya en 1917, el corresponsal de un diario porteño decía lo siguiente: en otros días, cuando Mar del Plata era el centro de unas pocas familias adineradas, la presencia de una persona que no formara parte de ese núcleo tradicional llamaba la atención. Ahora la situación ha cambiado y aquí todo el que tiene deseo de venir se encuentra a gusto en Mar del Plata y camina sin llamar la atención. La creciente visibilidad de nuevos veraneantes, digo yo, introdujo un motivo de preocupación en Mar del Plata de la década del 20. ¿Cuál? Que Mar del Plata se democratizara. Y eso fue. Y tenía su razón de ser. ¿Por qué? Porque los hoteleros y comerciantes de Mar del Plata lanzaron en 1928 una consigna: por la democratización del balneario. Reparen ustedes en la palabra, por la democratización del balneario. La campaña potenció el flujo de nuevos veraneantes. Y que los tiempos estaban cambiando se pudo comprobar leyendo un artículo. 2 puntos. Hace algunos años, en una revista, si a cualquiera le hubiese ocurrido hablar del gran balneario argentino como lugar de fraternidad democrática, donde se confunden las clases, sin molestarse unas a otras, se le habría calificado de tonto. Entonces era idea admitida que Mar del Plata era como una perla ofrecida por el Atlántico a los aristócratas y los magnantes. Hoy, semejante afirmación es sencillamente absurda, es ridícula. Mar del Plata hoy es el balneario de todos. Estamos hablando de 1928. Podría discutirse la justeza de esta afirmación, pero sería un ejercicio fútil, un ejercicio fuera de lugar, porque sus efectos eran reales desde la óptica del mundo social, del alto mundo social, porque fue entonces que varias familias de la alta sociedad comenzaron a abandonar en favor de los nuevos veraneantes el balneario de Playa Bristol, que era el sitio del privilegio de la alta sociedad, y comenzaron su éxodo hacia el sur, hacia Playa Grande. Esto va a ocurrir a fines del siglo XX. La comisión formada por hoteleros y comerciantes de Mar del Plata proclamó entonces: Mar del Plata ha cambiado. Se está poniendo a tono con las prácticas democráticas, otra vez, con las prácticas democráticas que deben ser la norma en nuestras costumbres. Uno podría decir que Mar del Plata se estaba poniendo a tono con el veredicto: aquí Naides es más que Naides. Hacia los años 40 del siglo XX, una combinación de iniciativas públicas y de circunstancias sociales había, hasta los años 40, una combinación de iniciativas públicas y condiciones sociales habían jugado en contra del predominio de una sociedad jerárquica. Entre ellas, ¿cuál? El temprano derecho al voto sin restricciones para la población masculina. El guardapolvo blanco en las escuelas. Las expectativas ciertas del ascenso social. Con el peronismo,
Con el peronismo en el gobierno, estos patrones más laxos de comportamiento social fueron a su vez potenciados por obra de una gestión que desde el Estado instaló un nuevo marco cultural de lo que era pensable y lo que era exigible en materia de relaciones entre los estratos sociales. Después del 17 de octubre de 1945, desapareció en gran medida ese tributo de sumisión, aquello que antes denominábamos deferencia, de los de abajo hacia los de arriba. Porque así habían sido siempre las cosas. Varios fueron las experiencias a través de las cuales se replanteó el marco cultural de entonces en la Argentina. Voy a elegir una, la que tiene que ver con la relación entre trabajadores y patrones en el ámbito de trabajo. En un texto escrito en 1956 por Gino Germani, digamos así, fundador de la sociología moderna, y le piden, dígamenos, Germani, usted que sabe, ¿qué pasó en la Argentina? Esto es, ¿qué pasó en la década peronista? ¿Qué dice Germani? Los trabajadores que apoyaron la dictadura, lejos de sentirse despojados de la libertad, estaban convencidos que la habían conquistado. Claro que con la misma palabra se denominan distintas cosas. La libertad que habían perdido era una libertad que nunca habían poseído realmente. La libertad de política, de ejercer en el plano de la alta política. Una libertad lejana, una libertad abstracta. La libertad que habían ganado era una libertad concreta e inmediata. Afirmar sus derechos contra capataces y patrones, elegir delegados, ganar pleitos en los tribunales laborales. Esto fue sentido por los trabajadores como la afirmación de una dignidad personal. Entonces, digamos, con este colofón de la década peronista, que va a terminar en forma abrupta, por cierto, ¿no?, podría decirse que la mayoría de los actores sociales de la Argentina ya estaba integrada a la sociedad, pero cuidado con el uso de las palabras. Cuidado con el uso de las palabras. Aquí la palabra integración no implica supresión del conflicto, más bien presupone la posibilidad misma del conflicto. Y así se puede formular la siguiente hipótesis: a mayor integración, más posibilidad de conflicto. Desde esta perspectiva, la noción de integración no tiene una valencia, tiene una valencia distinta a la que en su momento supo tener en la sociología clásica. Aquí la integración está asociada a un sentimiento de pertenencia, a un espacio compartido de recursos y de derechos. Así que toda vez que ese sentimiento de pertenencia, toda vez que ese espacio compartido de derechos y de recursos es recortado, estalla el conflicto. Y a través de la movilización subsiguiente resuena implícitamente un clamor: no nos dejen afuera. Para completar este argumento, otra afirmación sociológica. ¿Cuál? El alto nivel de privación material no desencadena necesariamente una protesta. Más que el nivel de privación material como tal, en verdad, es la frustración de las expectativas existentes de progreso la que provoca la sensación de injusticia y por consiguiente motoriza el conflicto colectivo. Entre nosotros, la matriz cultural que históricamente alimentó las expectativas descansó sobre una creencia. ¿Cuál? La creencia que ninguna persona en Argentina era por nacimiento inferior a la otra y que por lo tanto todos estaban en un mismo pie de igualdad en materia de derechos, en materia de recursos. Esta aspiración a la igualdad tuvo una fuerte dimensión moral. ¿Por qué? Porque suponía una igualdad moral de todas las personas. Y estaba esta conciencia en las antípodas del universo mental propio de las sociedades jerárquicas.
Con el paso del tiempo, estos trabajos del impulso igualitario estuvieron acompañados por su contrapartida. ¿Cuál? Me refiero a los repetidos intentos que conoció el país por volver el reloj para atrás, por poner las cosas en su lugar, por medio de la fuerza. Esto es, recrear un orden jerárquico en donde la posición y el origen social determinaran, sine die, lo que las personas podían hacer y no podían hacer. Esos intentos de corte autoritario que conocemos, por cierto, probaron ser infructuosos, vistos en perspectiva. Porque más allá de sus resultados materiales, siempre gravosos, siempre lamentables, no consiguieron extinguir el impulso igualitario del imaginario argentino. Y con esta pista del impulso igualitario del imaginario argentino, permítame contarles otra historia. ¿Cuál historia? El contrapunto entre un gran politólogo argentino, Guillermo O'Donnell, y un gran antropólogo brasileño, Roberto da Mata. Roberto da Mata escribe un artículo, tiene un título divertido. ¿Usted sabe con quién está hablando? ¿Usted sabe con quién está hablando? ¿Y quién dice eso? Es una señora, una gran señora, que va con su auto, lo estaciona aquí y viene un empleado municipal y dice, señora, mire, escúcheme, no puede ser. ¿Usted sabe con quién está hablando? Le dice la señora y le tira encima al modesto empleado municipal todo un orden jerárquico. ¿Qué dice Guillermo? Y a mí qué mierda me importa. El artículo de Guillermo O'Donnell se llama ¿y a mí qué mierda me importa? Estamos pues entonces en una interacción característica de un orden jerárquico, Brasil, y una interacción pautada por un orden más igualitario. 2 puntos, la Argentina. El texto de Guillermo tiene muchas variantes, pero si ustedes quieren, volvemos un poco sobre él y dimos a la pregunta, ¿usted sabe con quién está hablando? También podemos responder con un lenguaje menos boca sucia, digamos así, hoy día de moda, ¿no? Podemos decir, ¿y usted quién se cree que es? Y ese es el punto argentino. ¿Usted quién se cree que es? Porque quien así habla, le dice al otro que no es verdad que usted tenga un estatus superior, o usted quiere, que tenga coronita, y que lo autoriza a hablarme así y comportarse por encima de las normas, que son las normas de todo el mundo. El intercambio que he evocado entre Guillermo y Roberto da Mata tiene un subproducto que es muy valioso. Ilumina la perspectiva desde la cual las distintas personas perciben una misma situación y reaccionan en consecuencia, en forma diferente. ¿Okay? La reacción pasiva del funcionario municipal brasileño y la respuesta airada del hipotético argentino al desplante ilustran dos modalidades de sociabilidad política, una anclada en un abordaje más jerárquico, otra en un abordaje más igualitario. A la vista de los contrastes sociales, entonces, que existen en la realidad, si nos preguntamos cómo va a reaccionar la gente ante los contrastes sociales, ¿no? Tenemos que prestar atención cómo interpretan las situaciones frente a las que se confrontan. O para decirlo más directamente, se interpretan los contrastes como anclados, arraigados culturalmente, porque así son las cosas, o se los interpreta como el fruto de barreras políticas al acceso a recursos y derechos a todos prometidos. Sobre estas especulaciones se podrá seguir argumentando, pero no hay duda que una sociedad con una mentalidad más igualitarista será más difícil de gobernar. Porque siempre habrá una distancia entre el cúmulo de expectativas que suscita y las posibilidades concretas. Pero todavía es más difícil de gobernar. Si esa sociedad con una mentalidad igualitarista, pienso aquí en la Argentina, es una sociedad que, conocida en el transcurso del tiempo,
y ha ofrecido en el transcurso del tiempo a distintos sectores sociales momentos de felicidad, momentos de realización. Estos momentos han quedado grabados en la conciencia social con una consecuencia difícil de procesar. No existe entre nosotros una visión compartida del lugar que le corresponde a cada uno en el orden social, porque este ha sido habitualmente un terreno de fuertes cuestionamientos. Nadie se banca el lugar que le tocó en la lotería de la vida. Lotería de la vida. Ciertamente la distribución de recursos y de posiciones es siempre un motivo de disputa. Pero la característica muy argentina, a mi juicio, son los márgenes bastante amplios dentro de los que se desarrolla esta confrontación. ¿Y por qué? Debido a la memoria fresca que tienen los distintos sectores sociales de sus respectivos momentos felices. Con ese telón de fondo se comprende que las turbulencias de la historia política argentina hayan sido congruentes. Las turbulencias de la historia argentina hayan sido congruentes con un postulado de la sociología del conflicto. ¿Qué dice este postulado? Dice, se resiente mucho más perder lo que se ha tenido que no alcanzar lo que nunca se ha tenido. Ahora bien, al entrar, y termino acá, el siglo XX, hemos asistido al ocaso del eje distintivo de la Argentina en América Latina. Me refiero a su gran capacidad para incorporar a sucesivas generaciones al trabajo, a la educación, al progreso personal y colectivo. En un contexto tan sombrío, surge una pregunta: ¿cuánto perdura hoy en día del impulso igualitario que vertebró la trayectoria de la sociedad argentina? La información que nos brindan quienes hacen trabajo social en los estratos más bajos de la población es inquietante, es preocupante. Porque parece que se ha roto esa cadena cultural que ligaba una generación tras otra y transmitía a través de esa cadena cultural, ¿no?, la expectativa de una mejor vida, la expectativa de una mejor vida para uno y para su familia. Lo que nos dicen quienes hacen trabajo social en las periferias, nos dicen que al cabo de tantos años de sobrevivir a la vera del camino, duramente a la vera del camino, no hay allí una memoria fresca de una experiencia de progreso. En lugar, lo que se percibe es una sensación de abandono, de desprotección, y junto a ella una pérdida de confianza en la dimensión colectiva del impulso igualitario. Llegado a este punto, quizás me he excedido en el tiempo y pido indulgencia. Llegado a este punto, quiero por último hacer una aclaración. Al delinear el inquietante panorama que tenemos por delante, después de haber hecho un rápido recorrido a nuestra historia, no lo hice para convocarnos a asistir a un funeral. El funeral es lo que he llamado el impulso igualitario de la idiosincrasia argentina. A mi juicio, este impulso igualitario no se ha extinguido del todo. Ocurre que su fulgor ya no brilla como antes y ciertamente lo ilumina a todos. He hablado del impulso igualitario por dos razones. La primera es para recordarnos que más allá de los antagonismos políticos que nos son tan familiares, hay un motor principal en la historia argentina, esa pasión por la igualdad. Y más allá de las discrepancias que nos han separado, hay un mar de fondo en la sociabilidad argentina que es
el impulso igualitario. La segunda razón por la que he evocado los avatares del impulso igualitario es para que nos sirvan de inspiración a la hora de decidir qué hacer frente a la difícil coyuntura económica actual. En la encrucijada tenemos dos opciones. Por un lado, la que es promovida desde las esferas oficiales, con un llamado a romper filas, alentando que cada cual se las arregle por su cuenta, buscando una salida individual. Y la segunda opción, que está más en sintonía con el espíritu de la fraternidad, aquí evocado, apunta a que el esfuerzo se ha hecho entre todos y que los costos se distribuyen en forma equitativa. Aquí termino. Y por supuesto, me inclino por la segunda opción. ¿Cómo hacerla efectiva? ¿Cómo llevarla a cabo? No es tarea mía. Es tarea de ustedes y del compromiso de ustedes con el bien común, como nos propone la consigna de esta pastoral social.